El planeta en el que vivimos, nuestro hogar, nuestra casa y la de muchísimas especies desde hace milenios, es un lugar único comparado con los otros planetas del sistema solar o de otros sistemas cercanos. La abundancia de agua, su temperatura media, el flujo de energía que recibe del Sol y, sobre todo, el equilibrio delicado entre la vida y el medio ambiente ha permitido una evolución en complejidad en la Tierra que hace que los humanos hayamos podido subsistir aquí desde milenios y nos permita seguir haciéndolo actualmente. Pero como sabemos, debido a la extracción sobre el medio ambiente y los ecosistemas, estamos alterando este equilibrio de lo que se conoce como sistema Tierra. Ese que incluye no solo el clima, sino la biosfera, los océanos, los sistemas de agua dulce y los casquetes polares y zonas heladas. Este cambio o perturbación de la situación estable que hemos tenido los últimos millones de años nos lleva a circunstancias que ponen en riesgo no solo nuestra especie, los humanos, sino también a todo el resto de la biosfera. ¿Cómo podemos evaluar la gravedad de esta situación? ¿Podemos hacer un diagnóstico preciso de lo que le está pasando a la Tierra como hace un doctor ante un enfermo? Hay diversas metodologías que la ciencia utiliza para hacer este diagnóstico. Si como un doctor ante una enfermedad toma la temperatura corporal para ver qué le sucede a nuestro cuerpo, la ciencia mide, además de los cambios en la temperatura global del planeta, otras variables o parámetros para poder hacer esta evaluación y decirnos cuán enferma está la Tierra. Siguiendo la nanocirugía médica, sabemos que si pasamos ciertos umbrales o límites de temperatura, tendremos fiebre y nos empezaremos a encontrar mal, signo de que tenemos que ir al médico. Pues bien, para medir la salud de la Tierra, uno de los métodos que aplica la comunidad científica es analizar algunos aspectos que se pueden cuantificar y que, en particular, nos pueden dar información de si estamos en zona segura. En la metodología llamada límites planetarios se consideran 8 aspectos cuantificables, de los que se han estimado umbrales, más allá de los cuales estaremos ya en zona de riesgo y, cuanto más nos alejemos de ellos, el peligro incrementa exponencialmente. Estos límites son cambio climático, acidificación del océano, el nivel de ozono estratosférico, ciclos y uso de agua dulce, cambios en los usos del suelo y el mar, integridad de la biosfera y contaminantes químicos. Vamos a verlos un poco más en detalle. Primero, cambio climático. Se refiere a las diferencias que se han medido de los patrones climáticos respecto a los documentados en época preindustrial y también en los cambios que se están acelerando en la última década respecto a los años 90 del siglo pasado. Estos cambios se miden en la evolución de la temperatura media del planeta que se asocia a la cantidad extra de energía que el sistema Tierra está acumulando. Actualmente estamos 1,1 grados centígrados por encima de las temperaturas medias que teníamos en el siglo XVIII y en las más altas que nunca se han medido en los últimos 100.000 años. Estos cambios son producidos por la acción humana, básicamente por las grandes cantidades de CO2 liberadas a la atmósfera en la quema de combustibles fósiles. 2. Acidificación del océano. El CO2 de la atmósfera no solo hace que el planeta acumule más energía y por lo tanto suba su temperatura media, sino que además afecta la química marina. Al haber más CO2 en la atmósfera, el pH de la superficie del océano cambia. Este se vuelve más ácido, afectando a los organismos oceánicos y por lo tanto a toda la vida en el océano. 3. El nivel de ozono estratosférico. La capa de ozono estratosférica nos protege de la parte de la radiación que proviene del Sol que es nociva para la vida. Las actividades humanas desde la revolución industrial generan compuestos que, con el tiempo, afectan esta capa, disminuyéndola, con el consiguiente riesgo para la vida en el planeta, ya que su acción de filtro se debilita, porque absorbe entre el 97 y el 99% de la radiación ultravioleta que nos llega al planeta. 4. Los ciclos biogeoquímicos. Esto comprende 2 de los principales elementos químicos que necesita la vida para mantenerse, el nitrógeno y el fósforo. Debido al uso masivo de fertilizantes y el tratamiento de los desechos en la agricultura y la ganadería intensiva e industrial, hemos aumentado enormemente la cantidad que hay de estos elementos en la Tierra y en los océanos,
con respecto a los que había antes de la revolución industrial. Por ejemplo, la cantidad de fósforo que va a parar a los océanos ha incrementado 10 veces respecto a la que se daba naturalmente por el proceso de erosión de las rocas. 5. Uso de agua dulce. En este caso, se subdivide en agua dulce en total y en el que se llama agua dulce verde, que es la que necesita el reino vegetal para poder mantenerse en buenas condiciones, lo que comprende la precipitación en tierra, la evaporación y la humedad del suelo. En este último caso ya hemos rebasado los límites seguros. 6. Cambio en los usos del suelo. Eso implica cambios en la cobertura del suelo, de bosque o selva a cultivos, como ocurre en la Amazonia, de cultivos a zonas urbanas o industriales, o la industrialización de áreas rurales, como polígonos, o la implementación de grandes parques renovables en zonas no industrializadas. Estos cambios también se están produciendo en el mar. Se han ampliado las áreas de pesca, pasando de artesanal a pesca industrial. La acuicultura es otra actividad industrial que repercute también en el medio marino, y una posible implementación de renovables a gran escala cambiaría aún más el medio marino, sobre todo en las áreas cercanas a la costa, ya de por sí muy degradadas por nuestras actividades económico-industriales. 7. Integridad de la biosfera. Junto con el cambio climático, es uno de los dos límites más importantes e interactúa con todos los otros aspectos o variables. Se mide en base a dos componentes: la diversidad genética y el mantenimiento de la biodiversidad. Estos dos componentes nos dan una idea clara de cómo los ecosistemas y la biodiversidad se están perdiendo y degradando. Finalmente, 8. Contaminantes químicos. Se refiere a las sustancias tóxicas bioacumulables, persistentes y que se dispersan en el ambiente fácilmente. Aquí entraría una amplia gama de sustancias desde, por ejemplo, subproductos debidos a la combustión industrial, como el metilmercurio u otros productos tóxicos químicos que pasan al aire o al agua directamente, o porque son compuestos con reacciones en contacto con la atmósfera, el suelo o el agua. Este aspecto variable también incluiría los microplásticos. Bien, de estos 8 aspectos, en 6 ya hemos cruzado los límites de seguridad y, con el tiempo, en lugar de mantenernos cerca del límite o volver hacia zona segura, nos estamos alejando más hacia los valores de alto riesgo para todo el sistema tierra. Algunos de los impactos más importantes a rebasar estos límites planetarios crean riesgos en la alimentación, provocando problemas de suministro de alimentos o seguridad alimentaria global, enfermedades como plagas en cosechas y epidemias, la necesidad de más energía y de recursos para mantener la producción de bienes básicos, como también infraestructuras. Una de las características que tiene el sistema Tierra cuando lo empujamos fuera de la zona segura en varios aspectos a la vez es que cada uno de estos límites planetarios interactúa con los demás. Por ejemplo, la integridad de la biosfera depende de un clima estable, de unos flujos de nitrógeno y fósforo que no rebasen ciertos límites, de un ciclo del agua que permita el mantenimiento de los ecosistemas o de que no haya contaminantes tóxicos que se propaguen o acumulen en los organismos, incrementando la mortalidad. Al mismo tiempo, la biosfera actúa de regulador del clima, regula el ciclo del agua e influye en los ciclos de nutrientes. Sí, llegado a cierto punto, esta degradación de la biosfera puede crear efectos en cascada que aceleren los cambios y las pocas variables que quedan dentro de los límites seguros los sobrepasen, llevándonos a un estado planetario muy diferente del actual que, seguramente, no será apto para la vida humana del planeta. Teniendo todo esto en cuenta, ¿cómo se presenta el futuro? ¿Qué nos dice la ciencia de las posibilidades que tenemos ante esta situación tan complicada? El Panel Internacional de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático propone 5 escenarios de evolución teniendo en cuenta los diferentes grados de implementación de las políticas que sugiere la ciencia para adaptarnos y mitigar el cambio climático. La recomendación es muy clara. Estamos ya muy cerca de un punto de no retorno. Con los principales indicadores que hemos comentado anteriormente rebasando la zona segura, solo nos queda
esta década para actuar y, aún así, estamos ya sufriendo y sufriremos en el futuro los efectos de lo que ya hemos hecho en el pasado. De los 5 escenarios principales que el año pasado y el anterior proponía la ONU, si seguimos las tendencias actuales, hay mucha probabilidad de que rebasemos los 1,5 grados centígrados de incremento de temperatura media planetaria en este siglo, con lo que estaremos ya rebasando la zona segura de temperaturas medias. Esto acentuará las tendencias actuales de riesgo en la seguridad alimentaria, incremento de plagas y enfermedades, aumento de la mortalidad, inundaciones, sequías, tormentas violentas, etc., que conllevarán a riesgos de incidentes en infraestructuras y, debido a la subida del nivel del mar, riesgo en infraestructuras y en las áreas costeras. Estas condiciones llevarán a un riesgo mayor de inestabilidad social en las áreas más afectadas, pero también a nivel global, grandes movimientos migratorios, hambrunas y guerras. Por otro lado, la globalización requiere de un consumo creciente de recursos energéticos y materiales que implica seguir explotando e industrializando áreas que actualmente aún no lo están, con la consiguiente destrucción masiva de ecosistemas e incremento de la contaminación, que ya supone un riesgo para la salud con los plásticos, metales pesados, compuestos químicos tóxicos y otros. Como hemos visto, este funcionamiento ha hecho que crucemos los límites seguros de muchos de los indicadores principales, mostrándonos que el planeta está gravemente enfermo. Además, el sistema actual, basado en el mercado y la monetización de cualquier aspecto social, sea este material o funcional, implica una competencia y cosificación creciente de personas, animales y ecosistemas en una relación cada vez más injusta y desigual. Para evitar las peores consecuencias y, sobre todo, adaptarnos a las nuevas condiciones del futuro inmediato, necesitamos cambiar profundamente la manera que tenemos de funcionar tanto a nivel individual como colectivo. Tenemos que transformar un sistema socioeconómico basado en la competencia, la dominación de la naturaleza, el acaparamiento de recursos y la codicia, en otro que tenga en cuenta que somos una parte integrante y en igualdad de condiciones del ecosistema, junto con el resto de seres. Tenemos que ir hacia una socioeconomía que no priorice al individuo consumidor como centro de la sociedad. Este cambio debe ir acompañado de una transformación social, y aquí surge un gran interrogante. ¿Qué guía? ¿Qué visión podemos tomar para llevar a cabo esta profunda transformación individual y social? El budismo nos puede ayudar a hacer frente al sufrimiento que produce y producirá esta emergencia planetaria, cambiando la perspectiva actual de cómo funcionamos a nivel individual y social. Esta nueva perspectiva podría apoyarse en 2 aspectos. El primero estaría relacionado con las 4 nobles verdades, ya que, como hemos visto, los escenarios futuros nos ponen ante situaciones que sacarán al norte global de nuestro sueño de bienestar basado en la huida, el autocentramiento y la distracción. Estamos hechizados por esta persecución actual de la felicidad siempre futura, siempre mejor, que hace que no se valore el presente porque el mañana siempre promete algo excelente. Y, para que sea así, tenemos que conseguir más: dinero, objetos, relaciones, posesiones, admiración, fama. El aspecto interesante de esta situación actual es que nos pone y nos pondrá cada vez más delante de un espejo. Este pretendido bienestar no era tal, ya que se basaba en la huida del presente, empobrecimiento de otros y en el abuso de otras personas y otras especies para mantener nuestro tren de vida. Aquí es donde las 4 nobles verdades pueden aportar mucho, ya que, reconociendo el sufrimiento, nos ayudan a ver que el aferramiento a esta ilusión que daña al ser humano, al planeta y a todas sus especies es la causa, y que reducir este aferramiento a nuestra idea de felicidad mediante el octuple noble sendero aporta una vía a la gestión emocional que no depende de posiciones materiales, de poder o de dinero, sino que nos permite sentirnos parte de la naturaleza, percibir racional y emocionalmente lo que la ciencia hace décadas intelectualmente nos dice,
Somos parte de un todo, de una red invisible que nos conecta mediante acciones, palabras y pensamientos. Desde esta perspectiva, podremos llegar a la realización de que el sufrimiento de otros es el nuestro, que tenemos que trabajar para reducirlo y que la alegría de otros también es la nuestra, que nuestro vivir sirva para ayudar a construir un futuro iluminado para todos los seres.